¿sí? Hoy quiero hablarte sobre qué es lo que ocurre cuando estamos en lugares incorrectos, pero antes de eso me gustaría que pudiéramos hacer una declaración de fe que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Esta carta les mencionaba que es escrita por el apóstol Pablo y es una invitación o es una exhortación a un joven pastor llamado Timoteo, pero que también podemos aplicarla a nuestra vida. Dice así: toda la escritura, ¿puede leerla? Genial, me está apareciendo. ¿Puede leerla conmigo, por favor? A las de 3. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñarnos, ¿sí? Para redarguirnos, en otras palabras, para cuando tú vas a hacer algo, ahí viene el chicharito de, oye, como que eso no está bien, ¿eh? Y para corregirnos, pero también para instruirnos en lo que nosotros queremos, en lo que es justo para Dios. A fin, el objetivo es que estemos preparados para la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? El Señor nos mandó a ser discípulos, ¿sí? Muy bien. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de dos personajes. Estos personajes se llaman David y Betsabé. Y la lectura que vamos a estar hoy viendo es en el segundo libro de Samuel, versículo 11. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí me gustaría que pudiéramos entender un poco el contexto de qué es lo que está ocurriendo. Así que mientras está apareciendo ahí en pantalla, yo lo voy a estar leyendo por acá. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. Muchas gracias. Ahora, la azotea de su palacio, en otras versiones dice su terrado, ¿sale? Para que vayamos como que entendiendo esos puntos. De pronto vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Dios. Yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo pueda venir en la vida de cada uno de nuestros corazones. Usa mi vida, usa mi lengua, Señor, usa mi boca. Que toda palabra que salga de mí, Señor, sea palabra tuya. Tu palabra es esa espada de dos filos que entra en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Hay historias que hemos escuchado en la Biblia en muchas ocasiones. Todo el mundo conoce al rey David. Sabemos la historia de cómo venció a Goliat, sabemos la historia de su amigo Jonathan, pero muchas veces escuchamos tanto una historia que dejamos de perder o dejamos de sentir el peso real de lo que ocurre. La historia de David y Betsabé no es una historia solamente de un adulterio. Hoy no vengo a hablarte solamente de un adulterio, nada que ver. Pero es una historia de poder, de tentación, de heridas y de consecuencias. Porque cada causa o cada acción que nosotros tenemos produce una consecuencia, ¿sí? Es lo que llamamos el causa y efecto. Pero también la Biblia nos enseña que ellos tienen una historia de redención y todo comienza desde una mirada, desde un terrado. Y para ello preparé una imagen que está apareciendo justo ahorita. Jerusalén era una ciudad situada. ¿Qué significa esto? Que tenía muros alrededor para protección de la ciudad, para protección de las personas que ahí vivían. Todas las casas de los habitantes
eran muy similares. Tenían un techo plano. Jerusalén está también situada en un espacio geográfico de colinas o de algunos cerros, entonces hay ciertas irregularidades en el terreno. Pero al final del día, el rey David vive en su palacio. Ahora, su palacio está en lo alto, por encima de todo. Del palacio del rey David se podía ver absolutamente todo. Me imagino que a lo mejor se podía ver a la señora del puesto de las garnachas, a la señora que vendía esquite. Ya David decía, ya salió de los tamales, ya salió, y mandaba a alguien a comprarle sus tamalitos. Es decir, podía verlo todo. Pero ¿qué crees? También podía ver lo que hacían sus súbditos. Ahora, ¿qué normalmente hacían las personas en su casa? Pues lo que normalmente hacemos nosotros en la nuestra. Descansábamos, nos echábamos en la hamaca, algunos pues trabajan en su patio, en algún espacio de su casa, pero también pues nos bañamos. Y en ese contexto histórico los baños eran un poco diferentes a como los tenemos. Hay algunos baños que tienen puerta, hay otros que tienen cortina, hay otros que no tienen nada, hay unos que son con jícara, otros con regadera, pero estos baños eran semiabiertos. Y la Biblia nos dice que Betsabé justo venía de un proceso, un periodo que cada mujer biológicamente ocurre cada 28 días. Y estaba teniendo un proceso de purificación en ese contexto que ellos tenían. Ella estaba haciendo algo normal. Para todos es normal bañarnos, ¿estamos de acuerdo? Creo que lo raro sería que te estás bañando y de repente venga alguien, hey, ¿qué onda? Ahí se dirías, hey, ¿qué pasa? Mi privacidad. Pero, digo conmigo, pero el rey David estaba husmeando por ahí. ¿Sí? Y esto a mí me demuestra que el rey David no estaba viendo desde una posición de igualdad. El rey David podía verlo todo y eso cambia completamente la escena. No fue casualidad que lo vio. No fue algo que estábamos destinados para que pasara. No. Tampoco fue igualdad, porque el rey David tenía autoridad por encima de todas las personas. Entonces dice la Biblia que primero que envió por ella, y aquí viene una palabra que yo vi en hebreo que se llama shalak. Shalak significa enviar, ¿sí? Cuando el rey manda por alguien, no es una invitación. Cuando el rey David envía por alguien, es una orden. ¿Me estoy explicando? Cuando el rey David dice, esa muchacha, quiero que por favor me la traigan. No es como de que iba a decir Betsabé, ¿quién da? El rey David, dile que estoy ahorita cocinando unos frijolitos, no se me vaya a quemar. Voy como a las 4. ¿No? O que el rey David entre y le dice, oye, dice el rey David que vayas inmediatamente al palacio. Ay, no, es que ya va a llegar Urias y no, tiene que estar la comida lista, su estofa. No, es el rey David te está llamando, tienes que estar en el palacio para ayer. Y también viene una segunda palabra, que es lakak. Lakak dice la Biblia que cuando David manda a traerla, ocurre este verbo, que significa tomar. David la tomó para él. No significa que la conquistó, no significa que la cortejó, no significa que la enamoró, ¿sí? Hay algunos previews que están por acá, no tuvieron racha del TikTok, no. En adultos significa que no tenían varios días hablándose, ¿sí? Es así como ligan ahorita los muchachos, con rachas de TikTok. No pasó nada de eso. La tomó unilateralmente para él porque le gustó. Ahora, iglesia, yo te pregunto, ¿moralmente esto estaría correcto? Yo quiero hablarte sobre algo bien importante. David cometió pecado, pero ¿qué crees? Nosotros no somos muy diferentes a David. Porque el pecado no comienza en su habitación una vez que se consuma esa relación sexual. El pecado comienza en su corazón. Y muchas veces nosotros también cuando pecamos no nos despertamos y decimos, hoy voy a ver, hoy de qué voy a pecar, hoy de qué manera voy a pecar, hoy cómo le voy a dar gusto al chamuco, porque él se alegra.
muchas veces nosotros en nuestro corazón comenzamos a hacer cosas, a pensar cosas que por consecuencia terminan en pecado. ¿Está conmigo? Yo quiero hablarte sobre algunos puntos bien importantes que nos va a enseñar, vamos a aprender todos sobre esto. Y quiero hablarte de estos dos personajes, David y Betsabé. Pero primero vayamos con David. Punto número 1. Las grandes caídas comienzan con pequeñas concesiones. Y si tú estás tomando nota, ese es el primer punto de esta charla. Las grandes caídas comienzan con pequeñas concesiones. Dice la Biblia en el verso 1 que era primavera. En ese tiempo, climatológicamente hablando, el terreno se prestaba para que pudieran ir a la guerra. No había tantos deslaves, no había tantos derrumbes. La visión que podían tener los soldados era óptima para poder a lo mejor encontrarse a sus enemigos y poder ganar la batalla. Todo el mundo estaba en batalla. Jerusalén estaba peleando con los amonitas, pero, otra vez digo conmigo, pero David se queda en el palacio. Y muchas veces nosotros debemos estar en un lugar. David no debe estar en la guerra con su ejército, en la guerra con su pueblo, pero se quedó en su casa donde fue presa fácil de la tentación. Muchas veces Dios nos manda a hablarle a esa vecina chismosa, incómoda. Ay, no, ¿cómo le voy a hablar? ¿Yo para qué quiero que se salve? No, que se vaya al infierno, que luego estoy hablando yo de Dios. Muchas veces Dios te manda que vayas a lo mejor con algún enfermo y ores por él. O, mira, no vayamos tan lejos. Dios te manda que vengas a la iglesia y preferimos quedarnos en la casa. Cuando era niño mi excusa era quedarme a ver Chabelo. Ya no existe Chabelo, ahora no sé a qué se queden los niños. Pero en muchas ocasiones Dios ya nos ha dicho cuál es nuestro lugar y nuestra posición, pero nosotros no queremos hacerlo. Y se nos es más fácil quedarnos en nuestra comodidad, quedarnos en el lugar donde nos queremos quedar, y ocurren las cosas que ocurren. Y después, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasó? Ok, sigamos adelante. David estaba donde no debía estar. Mientras otros estaban peleando, él descansaba. Y aquí, ¿cómo lo podemos aplicar en la actualidad? Muchos de nosotros, y me incluyo, nos enfriamos porque dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de congregarnos. Dice la Biblia, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. No, yo puedo tener mi relación con Dios aquí en mi casa. Yo aquí me pongo unas alabanzas del hermano Marcos Witt, hasta se escucha mejor aquí en el YouTube. Dios te manda que te congregues. Muchos dejamos de rendir cuentas, querida iglesia. ¿A quién debemos rendir cuentas? Obviamente a Dios, pero Dios ha instaurado autoridades en tu vida. Número 1, nuestro pastor. Número 2, tu líder o tu cabeza de red, tu líder de grupo. ¿A quién más le puedes rendir cuentas? Ay, es que yo no sé a quién rendirle cuentas. A esa persona que te está molestando, que te está escribiendo, te está mandando mensaje. Hey, Lucrecia, ¿vas a ir a la iglesia? Sí, te espero. Es más, paso por ti. Esa persona realmente se está interesando en ti. Y esa persona, cuando tú caes, es una persona que puede llevarte nuevamente a que puedas pedir perdón a Jesús, que puedas ir a la cruz y pedir perdón. Pero no queremos rendir cuentas. Cuando comenzamos a alimentar nuestra mente de pensamientos incorrectos, es cuando nuestro corazón se desvía. Yo no sé qué pasó por David, no sé en qué momento se desvió. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no lo exime de pecar, no está exento de pecar. Hoy a lo mejor tú tienes dones, tú tienes talentos, tú eres, híjole, cuando tú oras el cielo cae, el fuego, los demonios huyen, pero eso no nos exime de que podamos, ni siquiera, me ves aquí, yo soy el más pecador. Y esto puede ser aplicado con todos. Por
Porque lo que tú alimentas en secreto eventualmente va a comenzar a gobernar tu vida. Nada se va, no creas que algo va a venir y va a destruir tu vida así. Necesitas ser alimentado para que pueda tomar control. ¿Está conmigo? Está muy serio. Punto número 2. El poder sin rendición destruye personas. ¿Sí? ¿Qué era David dentro de Jerusalén? Era el rey. ¿Sí? A lo mejor usted en su casa, señor, es el rey. Hasta se pone a cantar. Pero sí, pues sí, sí, a lo mejor usted, señora, usted es la reina de la casa. Pero todos debemos someternos a alguien. Todos debemos sujetarnos y someternos a alguien. ¿Por qué? Porque si yo no me someto a alguien, soy un cuerpo sin cabeza. ¿Y cuántos descabezados tengo aquí? Espero que ninguno. Porque al final del día yo puedo rendir cuentas a mi pastor, puedo rendir cuentas a él y decirle, ¿sabes qué? La estoy regando en esto, la estoy regando en el otro. Y obviamente no va a decirte lo que tú quieres escuchar, pero para nuestro oído es más cómodo que nos den la razón. Y esto aplica en todo, no solo en la iglesia. Tú tienes tu trabajo, tienes tu supervisor, tienes tu gerente, ¿sí? Debes rendirle cuentas. Y al final del día todos rendimos cuentas a alguien, y Él es Dios. Dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable y es... Nuevamente, su voluntad es buena, es agradable y... Pero yo quiero hacer mi voluntad. Muchas veces yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántos tienen hijos pequeños esta mañana? ¿Le daría las llaves de un coche para que se vaya manejando? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque decimos lo va a chocar, porque se puede lastimar, y en el peor de los casos puede lastimar a alguien más. Y en lo natural entendemos procesos, entendemos cuándo es el momento, hasta para los novios y las novias. He dado clases en primaria, secundaria, en prepa, y en primaria, quinto, sexto, ya todos dicen que el noviecito, que la noviecita. Y la frase típica, aún no es tiempo de que tengas un novio. Y en lo natural entendemos que existen tiempos y procesos. Pero cuando hablamos de lo espiritual, queremos que Dios sea nuestro sirviente. Señor, yo quiero esto para allá. Y no entendemos que también en lo espiritual se manejan procesos. Así como habrá un momento para que alguien se case, que alguien conduzca un vehículo, que alguien pueda hacer lo que en lo natural parece lógico, en lo espiritual no lo queremos concebir así. Y decimos, Señor, es que tú me prometiste que tendría una casa, es que tú me prometiste que tendría un coche, es que tú me prometiste que sanarías a mi familiar, es que tú... Empezamos a reclamarle a Dios, y Dios se dice, hey, mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y yo quiero lo mejor para ti. Si nosotros como padres humanos que somos malvados sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más a Dios, que es el mejor Padre de todos? ¿No crees que te quiere dar lo mejor? Pero muchas veces confundimos el dar lo mejor porque todo lo trasladamos a lo material. Y ojo, no estoy en contra de lo material. ¿Tú crees que yo no quiero una casa? Claro, y con alberca de 3 pisos, arriba que tengo un rooftop para ir a hacer carnita asada. Lo tengo clarísimo. Pero lo que quiere Dios para ti, querido y querida iglesia, es tu corazón y una relación con Dios. A Dios no le sirve de nada darte casa, darte carro, si tu alma se va a perder, si vas a dejar de venir a la iglesia. Él prefiere tu corazón y que estés siempre, todas las noches, todos los días. Aquí estoy, papá. Pero cuando venimos y decimos, es que Dios te va a bendecir con una casa, amén, y hasta se paran. Pero Dios, eso mira, nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar.
Pero cuando muramos, ¿sabes qué sí nos vamos a llevar? La eternidad. Cuando nosotros no tenemos un corazón corregible, comienza a ser peligroso nuestro corazón. Porque un corazón corregible es un corazón humilde, dispuesto a escuchar lo que no quieres escuchar, de parte de Dios. Punto número 3. Ya te hablé sobre David, pero a lo mejor tú no te identificas con David. A lo mejor hoy tú te identificas con Betsabé. Y si me ayuda con un pan allá atrásito, te los agradezco, o el hermano, no sé. Perdón. A lo mejor tú te identificas hoy con Betsabé. Existimos personas que hemos sido heridas. Existimos personas que hemos sido abusados o abusadas, manipulados, rechazados, nos han ofendido, nos han traicionado. Y el punto 3 dice, hay personas que cargan con heridas que no eligieron. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, podemos ir al trabajo y estamos con una sonrisa, lo más lindo, pero no sabemos lo que está pasando en nuestro corazón. Hace años yo trabajé en la hotelería, en recepción, en el Hotel Azul, en el Hotel Emporio, y muchas veces yo estaba pasando por situaciones y problemas. ¿Y qué crees? O muchas veces en el mismo hotel había un cliente opuesto que te ofendía lo más horrible del mundo y tú tenías que contestarle, sí señor, para mí es un placer servirle. Y muchas veces no es que nos pongamos máscaras, pero en muchas ocasiones nos han lastimado y nos han herido. Y yo me pongo a pensar en Betsabé, una mujer que tenía a su esposo, que su esposo estaba en la guerra como todos los demás, que ella estaba haciendo lo más cotidiano y lo más normal de la vida, y de pronto una decisión que no dependía de ella cambió su historia y fue abusada sexualmente. Y muchas veces nosotros podemos decir, pero es que yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy sirviendo, yo no me meto con nadie, soy una buena persona, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comenzamos a decirle a Dios, Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo hacía todo lo que está correcto, por qué me tienen que lastimar? Hay historias que marcan nuestras vidas, iglesia. Hay historias que dejan una raíz y una cicatriz profunda. Pero vengo a decirte algo de parte de Dios. Esas heridas que has pasado, esas historias que te han marcado, no definen tu futuro. No sé si alguien lo cree esta mañana. Esas historias que tú recibiste te traicionaron, a Jesús también. Te escupieron en la cara, a Jesús también. Te han golpeado, vapuleado, dejado en la lona. Esa historia no es tu final, porque Dios aún está preparando el mejor capítulo para tu vida. Y aunque Betsabé tenía todas las de la ley para enojarse con Dios, todas, porque un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, es más, quitemos eso, una persona la había lastimado, ella decidió ser fiel. Si tú lees la Biblia más adelante, menciona que sí, que se embarazó, pero murió su hijo. Y David está en luto por la muerte de su hijo. Una vez que muere, David pide que Urías primero lo trata de convencer de que se vaya a su casa con su mujer para hacer creer que era hijo de él. Sí, ya sé, como en la Rosa de Guadalupe. Grandes historias. Y como no lo consigue, lo manda a matar. Ahora te explico cómo lo manda a matar. Como él es el rey, él tiene la capacidad de ponerlo al frente de la batalla, donde se pelea lo más cañón,
Y entonces cuando están confrontándose en medio de la guerra, mueren muchos hombres, entre ellos Urías. Eso es algo que lastimó el corazón de Betsabé. Guardan luto y tiempo después se casan con David. Ahora yo te pregunto, esto parecería una historia de terror, de horror, ¿cómo es posible? Pero quiero decirte otra cosa de parte de Dios. Lo que puede parecer tu peor historia, lo que más vergüenza te da, porque yo no me imagino cuánta vergüenza pudo haber sentido Betsabé después de este suceso, pero lo que puede traer a lo mejor mayor vergüenza a tu vida, ¿qué dices tú? Esto no se lo cuento a nadie. Dios lo va a usar para su gloria, porque así como usó este proceso para que un rey, el rey Salomón, naciera, Dios va a usar tu proceso para que tu propósito pueda nacer y pueda glorificar el nombre de Dios. Y de la genealogía del rey Salomón viene nuestro Señor Jesús. Y termino con esto. Punto número 4. Dios todavía redime historias rotas. Yo lo creo. Dios todavía está aquí para redimir tu historia. Lo que te hicieron puede dejar cicatrices, pero Dios es el único que puede definir tu identidad. Dice el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Otra versión dice así: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Hoy a lo mejor tú no tienes esperanza, hoy a lo mejor tú no tienes ánimo, porque mira, eso te lo entendemos todos. Muchas veces no tenemos ánimo ni siquiera para levantarnos de la cama. Sentimos una tristeza tan grande que no queremos levantarnos, pero ¿sabes? Lo que el enemigo usó para querer destruirte, Dios lo va a usar para su gloria. Y aquí está lo más fuerte de todo. Sí, David cayó, David pecó, pero ¿sabes? Muchas veces el problema no es que pequemos, obviamente la intención no es que pequemos, pero estamos aquí en el mundo, y mientras estemos en el mundo podemos pecar, podemos mentir. No es el plan, no es el plan. Pero en muchas ocasiones cuando pecamos, ¿qué crees que pasa en nuestra mente? Me alejo. Es que ¿cómo voy a ir a la iglesia si estoy en pecado? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si estoy mal en mi matrimonio? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si no puedo ser un buen padre? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si no puedo ser una buena madre? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Es lo que el diablo quiere sembrar en tu mente. Este espacio de iglesia, por si no lo sabías, no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. Y así como tú estás enfermo, inmediatamente vas a que te inyecten. Tú no vas a esperar a estar bien para poder venir a la iglesia. ¿Qué lógica habría en eso? Cuando tú estás enfermo, vas a que el doctor te atienda. Hoy quiero decirte, el mejor doctor para la enfermedad llamada pecado es Jesucristo. Él extrae toda la pus, Él te quita toda la infección y Él te trae sanidad en tu corazón. Él es el único que lo puede. Tú, al igual que yo, fallamos. Y quiero animarte a que te puedas poner de pie y que podamos regresar a Jesús, regresar a tener una relación con Dios. Hoy quizá hay personas que nos hemos enfriado, que a lo mejor en algún momento de nuestra vida jugamos con el pecado porque pensamos que nosotros podíamos más que eso. Hoy a lo mejor hay personas que han dejado morir su intimidad con Dios, que comenzaron a vivir una doble vida pensando que nadie más lo sabría, pero ¿sabes qué? Dios lo ve todo. Y lo más increíble es que Dios no está como juez o como el acusador. Dios está como ese padre que te abraza y que te dice: yo no te juzgo, yo te restauro.
Hoy Dios te está llamando no para destruirte. Hoy Dios te está llamando para restaurarte. Porque el propósito del arrepentimiento, iglesia, nunca va a ser humillarte. El propósito que Dios fundó en el arrepentimiento es que puedas regresar a casa. Así que si hoy necesitas reconciliarte con Dios, yo te pido de corazón, no lo dejes para otro día. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. Nadie tiene su vida comprada en esta tierra. No sabemos qué puede pasar al salir. Y ojo, no estoy siendo extremista, ni quiero meterte miedo, nada que ver. Pero una realidad es que nadie sabe cuándo va a partir de este mundo. No hay una fecha de caducidad como en los productos. Es por ello que hoy yo te animo que puedas reconciliarte con Dios. Dios todavía restaura corazones, Dios todavía limpia vidas, Dios todavía sana heridas, Dios todavía restaura personas rotas. Entonces yo te quiero animar a que pongas tu mano en tu corazón y que puedas decir conmigo: Señor Jesús, si he desviado mi vida, si he desviado mi mirada, si he desviado mi corazón, te pido perdón. Sana mi corazón, límpialo, restáuralo. Permíteme volver nuevamente contigo. Hoy quiero ser una persona nueva. En el nombre de Jesús. Amén.